Hola, soy Ricardo Suárez. Muy buenos días, tardes y para las criaturas de la noche, buenas noches. Y las criaturas de la noche me refiero no precisamente a la frase de Nosferatu en la gran película de Murnau y después el homenaje que hace Klaus Kinski al mismo personaje, sino a los desvelados nada más, nada maléfico. Esto, yo quisiera dejar en claro que mis propuestas van en el sentido de tratar de ampliar conceptos que les sirvan en un futuro para, para tener un mejor desempeño en la técnica fotográfica y sobre todo en el manejo del discurso que quieren ustedes implementar en sus imágenes. Quiero decir, hoy estamos acostumbrados a que todo sea rápido, ¿no? Eh, Tengo amigos fotógrafos que no conciben la idea de tomar una fotografía y tener que verla una semana después porque hay que revelarla, ¿no? Antes nosotros teníamos que esperar a que se revelara, teníamos que esperar a que se imprimiera un contacto, teníamos que esperar a ver las primeras copias, las primeras pruebas. Hoy no, hoy tomas la foto y no puedes esperar ni un segundo, ni siquiera en la misma sesión te puedes esperar porque las estás viendo en ese momento, ¿no? Vamos, ya es una prisa tremenda que hace que todo sea como un torbellino. Y el aprendizaje no es así. El aprendizaje tiene cierta lentitud, tienes que tener cierta paciencia. Y los conceptos que se dan no son esas cápsulas bobas que de repente veo y que a veces hasta me da coraje, la verdad. La regla de los tercios, bueno, pues sí se entiende, pero ¿qué es la regla de los tercios? ¿Ustedes saben lo que es la regla de los tercios? ¿Ustedes me podrían creer que la regla de los tercios viene de una ecuación que dice phi es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2? No, ¿verdad? Y que esa raíz se deduce, bueno, esa ecuación se deduce de la famosa frase de la mayor es a la menor como la menor es al todo, y, y se van dilucidando los elementos, las incógnitas, y esta ecuación, el resultado de esta ecuación que les acabo de decir, pues es el número famosísimo que conocemos de 6.18030, infinito, ¿no? Pero hay que saber por qué es, hay que saber cómo se hace, porque finalmente cuando nosotros fotografiamos, dejamos fluir todo lo que sabemos antes. Quiere decir, yo no estoy, al hacer una foto no estoy pensando en la regla de los tercios, ni estoy pensando si la proporción áurea y si el 6.18, no estoy pensando nada de eso fluye, eso sale solito. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque lo manejas. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y entonces han dado en enseñar cápsulas pequeñas que honestamente no sirven para nada. Entonces, en este canal o en estos videos que quiero hacer y que estoy haciendo, no quiero caer en ese juego, en esa tentación de la prisa, ¿no? De que ya nada debe esperar y vamos a hacer una... Están ladrando mis perros, tengo que decirles que tengo dos perros un poco neuróticos y que voy a tener que callarlos. Sara es una pastora alemán hermosa, dulce, pero ladra todo el pinche día. Cuca es peor, es una Yorkie, es una cosa de este tamaño y también ladra todo el día. Estábamos en la prisa, hay que terminar con la prisa, hay que tener paciencia y van a ver ustedes cómo todos esos conocimientos que parecen muy abstractos y que parecen muy inservibles,
en el momento de tomar una foto, solitos fluyen y hacen que uno tenga una serie de herramientas conceptuales, visuales, que nos van a hacer generar imágenes pues verdaderamente interesantes y no como dijera aquel, como el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque pues sí se puede, ¿no? Cualquiera, y hoy más que nada con la tecnología que hay tan maravillosa, porque tengo que reconocer que estamos felices de esa tecnología, que nos gusta, que hemos sabido sacar provecho a todo esto, pues con esa tecnología casi cualquier persona de repente puede tomar una foto excelente, una imagen perfectamente balanceada, con un contenido coherente, con un puntum, con una composición correcta, pero eso no es ser un fotógrafo. Un fotógrafo es el que encuadra, dispara y está casi seguro de que va a obtener una buena imagen. Eso es lo que queremos y eso es lo que debe fluir, como manejar, como hablar, como no estamos pensando en qué palabra decir, ¿verdad? Fluye solito y fluye gracias a todos los conceptos técnicos, teóricos que se manejan en cierta profundidad. Empecemos. Yo creo que si estamos hablando de fotografía o de cine o cualquier tipo de representación artística que tenga que ver con esto, tendríamos que hablar de las imágenes, ¿no? Cuando yo comienzo mi curso en la Universidad de Fundamentos de la Imagen, lo primero que hago en el salón de clase es preguntar abiertamente qué es una imagen. Ustedes ya se lo están contestando. ¿Qué es una imagen? Sí, la mayoría de las personas dicen un cuadro. Algo que tiene que ver con la vista, algo que vemos en los museos, algo que se establece por la mirada. Y sí, es cierto. Pero una imagen es muchísimo más que eso, ¿no? Es mucho más complejo. La imagen es una relación entre la vista, la imaginación, la mente. Hay una huella psíquica que nos remite a imágenes y la imagen no es solamente esa visión reencuadrada en un museo. Va mucho más allá. Si yo les preguntara, ¿cómo está tu papá? O hablando de los perros, ¿tienes perro? Les aseguro que lo primero que les vino a la mente es la imagen de su papá, a lo mejor con el portafolio, saliendo en la mañana de traje, o jugando X deporte, o platicando con ustedes, o en el último viaje que hicieron. Si les pregunto, ¿tienes perro? Les va a venir la imagen de su perro. Entonces, la imagen tiene que ver con la mente, con la imaginación. Si les digo, nos vamos a ver en tal dirección, en la esquina de tal calle, seguramente si conocen la dirección van a formarse una imagen de algún comercio, ¿no? Por ejemplo, si les digo, nos vamos a ver en Félix Cuevas e Insurgentes, seguramente van a visualizar Liverpool o van a visualizar la plaza comercial o cualquiera de los negocios que están por la zona. Entonces, cuando hablamos de imágenes, hablamos de una serie de visiones en la mente. Quiere decir, la imagen entonces es una forma de pensamiento. O sea, quiere decir que nosotros pensamos, o se podría decir que pensamos en imágenes. Generamos imágenes y esto nos estructura el pensamiento en cierto sentido, que es la manera más primitiva de comunicación, ¿no? Por eso los jeroglíficos, por eso todas estas comunicaciones primitivas a partir de imágenes, ¿no? La computadora, que dicen que es el lenguaje del futuro, bueno, pues está basada en un lenguaje sumamente primitivo, porque si quieres tirar algo hay un bote de la basura, si quieres recortar algo, hacerlo más pequeño, hay unas tijeras. Eso es el lenguaje que nosotros manejamos en la mente. Claro, no solo se genera por la vista, se genera por los 5 sentidos. Se genera por
evidentemente la vista, se genera por el gusto, se genera por el olfato, se genera por el oído y se genera por el tacto. Entonces, cuando ustedes escuchan una melodía, van a, a generar una serie de imágenes. Yo en esta materia que les digo, hacía una serie de prácticas que a mí me resultaron muy interesantes porque tenían una serie de puntos en común, ¿no? Les ponía una obra de Tchaikovsky que se llama La Obertura 1812. Si no la han escuchado, sería maravilloso que la escuchen, la pueden bajar en cualquier plataforma de audio. Esta obertura la hace Tchaikovsky para rememorar el triunfo del ejército ruso con las tropas napoleónicas. Entonces, se escuchan marchas, se escuchan una serie de elementos que están relacionados con los ejércitos, los tambores, se escuchan cañonazos, se deja entrever la música, algunas estrofas de la Marsellesa, y entonces pongo este audio que dura 18 minutos y les pido a los alumnos que hagan un escrito de qué les remite esto que están oyendo, ¿no? Hay una tendencia a contarme un cuento de Disney, ¿no? ¿Por qué? Porque Tchaikovsky es un músico que Disney utilizó mucho en sus caricaturas. Entonces lo escuchan y se van luego a Disney, ¿no? Y les digo, ya dejen de ver caricaturas, compañeros. Hay alguien que sí dice es la guerra o alguien lo relaciona con una situación amorosa en donde hay altas y bajas, etcétera, ¿no? El caso es que se genera una imagen. Esta imagen depende pues de muchas cosas, ¿no? De querer generarla, de la cultura que tengas, porque si no conoces la marsellesa, pues vas a oír una marcha más, ¿no? Pero si conoces la marsellesa vas a decir, bueno, aquí tiene algo que ver Francia, ¿sí? Tiene que ver con la sensibilidad que tengas y tiene que ver con el estado de ánimo que tengas. Quiere decir, para generar una imagen también es importante el estado psicológico. Hay un ejemplo que usa Tolstoy en Ana Karenina, una escena en donde Bronsky está muy nervioso porque Ana Karenina le dice que está embarazada y entonces Tolstoy escribe y dice, Bronsky ve el reloj, pero no ve la hora. ¿Qué es un reloj? Un reloj es un círculo, uno, más una serie de líneas que dividen ese círculo en su perímetro, con dos vectores, dos manecillas que apuntan hacia ciertos cuadrantes y con una numeración de 12, 1, 2, 3, bueno. Si tú estás bien, sumas todas esas representaciones hasta que llegas a inferir que es un reloj y que marca las 4:15. Pero si tienes un estado de nerviosismo, si tienes una alteración, sí puedes ver el reloj, pero no vas a saber qué hora es y creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Entonces, el generar imágenes depende de todos nuestros sentidos e incluso depende fundamentalmente casi con la misma importancia, porque sí el gusto te puede generar la imagen de algo, el tacto, si te dicen, a ver, mete la mano a esta caja, a ver, y entonces es un peluche y tú puedes pensar que es una rata, sí te puede generar una imagen, ¿sí? Son señales abiertas, pero, pero hay una que puede tener la misma importancia de la vista y la misma precisión que es la palabra. Entonces la palabra te genera una imagen. Hay un texto en un libro que se llama El sentido del cine de Eisenstein, en donde él está hablando, en el cine evidentemente ustedes saben que el guión es lo más importante, ¿no? Y si no lo más importante es de donde parte la película. Dicen, no puedes hacer una buena película de un mal guión, ¿no? Sí puedes hacer una mala película de un buen guión, pero al revés es mucho más difícil. Entonces, Eisenstein para ilustrar esto,
transcribe un texto, ¿sí?, de Leonardo da Vinci. No sé si el texto figura en el Tratado de la Pintura de Leonardo, honestamente yo no lo he visto ahí, pero está en el sentido del cine, en la página 21, en donde Leonardo describe una catástrofe mundial, con truenos, con lluvias, con los mares crecidos, con los ríos desbordados, con gente que se está ahogando, con gente que trata de aferrarse a un islote de tierra para no morir, con animales ahogados. Es el diluvio universal, ¿no? Y efectivamente, el gran maestro, antes de pintar el cuadro, describía perfectamente bien para tener una imagen perfectamente bien definida de lo que iba a pintar, ¿no? De lo que iba a resaltar en su obra como partes de una historia, de una narración que está toda en un cuadro. El cuadro no lo llegó a hacer, o sea, no hizo un cuadro del diluvio, que sepa yo tampoco hay bocetos, pero es una maravilla, ¿no? Como un pintor renacentista hace un guión de su propia obra. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que la palabra es muy importante en el momento de generar imágenes. Y entonces me voy a remitir a una serie de conceptos de un texto de John Berger que se llama Modos de ver, donde él habla de los modos de ver y de la relación en cierto sentido que hay entre la imagen y la palabra, y finalmente la relación que hay entre la imagen, la palabra y la publicidad, ¿sí? Cómo la publicidad se basa mucho en esto para generar, y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, dice, las palabras llegan después que la vista, quiere decir, la vista, primero vemos, el niño ve y luego aprende a hablar. Entonces, esto no quiere decir que la palabra sea menos importante que la vista. Eh, Perdón, decía también Leonardo que el arte más perfecto es la pintura porque es el que depende de la vista y no depende de saber un idioma, o sea, es universal. Cualquier cultura, un chino, vietnamita, ruso, español, mexicano, norteamericano, ve un cuadro y en la imagen entiende. De tal manera que si ves un texto y no conoces el idioma, pues no le vas a entender nada, ¿no? Entonces, por eso decía que la imagen más perfecta era la pintura y que dependía de la vista, que es el sentido más perfecto. Pero bueno, yo no quiero caer en que las palabras van en detrimento de la imagen gráfica, pues. Tampoco creo en esto de que una imagen vale más que 1000 palabras. Simplemente la palabra es con la que se describen las imágenes. La imagen se describe con palabras, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver cómo nos afecta la imagen. O sea, nosotros aprendemos a ver, pero tenemos que saber ver, saber mirar. O sea, ver es un acto fisiológico, mirar ya es un acto consciente. Va uno en la calle y le dice a un amigo, ¿viste el tal coche? No. Oye, ¿viste qué padre estaba ese edificio? No. Entonces dices, pues este cuate no va viendo nada, ¿no? Tienes que ir viendo. Ver es un adiestramiento, es algo que tiene que ser perfectamente consciente y dirigido, ¿sí? Tenemos que aprender a observar y a observar como un acto voluntario. Y tenemos que entender dos cosas muy importantes. Nosotros no vemos, no separamos los objetos al verlos, sino que vemos una relación de objetos, ¿sí? Y también sabemos que cuando vemos, estamos siendo mirados. Quiere decir que si nosotros podemos mirar algo, también algo, otra persona nos puede mirar a nosotros, ¿ok? Entonces, la palabra es la que va a describir toda esa experiencia visual y nos va a dar una serie de elementos para poder transmitirla, ¿sí? La palabra también va a afectar la imagen.
si yo agarro estos lentes y les digo, oigan, pues estos lentes los compré en París la última vez que fui a París y me costaron $450, están padres, a lo mejor ustedes se van a formar una imagen de estos lentes y independientemente que digan quema mucho el sol con este cuate, van a decir, puta, pues si están bonitos, ¿no? Brillan padre. Y si les digo la verdad, les digo que estos lentes fueron comprados en un mercado y que los usé porque se me habían olvidado mis lentes y tenía que ver mi cámara y no veo nada de cerca, 60 pesos, ya esto es otra cosa, ¿no? Entonces, si ustedes ven el famosísimo cuadro de los cuervos en el trigal, ¿sí? De Van Gogh, y ven la luz cálida, ven los cuervos volando en un cielo azul maravilloso, los trigales que parecen oro, o sea, todo es maravilloso en el cuadro, ¿no? Pero si dices, es el último cuadro que pintó antes de suicidarse, entonces ya estás viendo que los cuervos son una premonición de la muerte, ya te está afectando, ¿no? Quiere decir que la palabra finalmente sí delimita o sí cambia el aspecto de las imágenes. Ahora, después de ver esto del texto de Leonardo, después de entender un poco más qué es la imagen, sí podríamos decir que la imagen es una visión, ¿sí? Hay una definición que a mí me encanta de imagen, dice, la imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. El pintor, el fotógrafo, el escultor reproduce esa visión. Es un conjunto de apariencias. Quiere decir que hay una serie de elementos denotativos y connotativos, una serie de representaciones aisladas, separadas del lugar y el instante en que aparecieron, porque yo tomo una foto de una niña vietnamita y la presento en una exposición aquí en México, ya está aislado y separado del lugar de donde pertenece o donde apareció, ¿no? Preservadas por unos momentos o siglos. Esto es casi poesía, ¿no? Porque, bueno, pues la foto, la pintura ha preservado por unos momentos o siglos, bueno, la pintura por siglos, la foto lleva relativamente pocos años de existir, digamos ciento y tantos años, ¿no? La foto digital todavía menos, y es una preocupación que tenemos. ¿Cuánto va a durar una foto digital? ¿Cuánto va a durar un archivo? ¿Cuánto va a durar una impresión en un papel de algodón en tintas de carbón? No sabemos. No sabemos porque las fotos más viejas impresas en digital pues deben de tener 20 años. Estoy exagerando, ¿eh? Entonces, repito, una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es un conjunto de apariencias, aisladas, separadas del lugar y el instante en el que aparecieron y preservadas por unos momentos o siglos. ¿Por qué es tan importante la imagen? La imagen, en un principio, se hizo, no quiero decir se inventó, ¿verdad? Pero sí se hizo en el pasado para evocar la ausencia. Generalmente una imagen evoca la ausencia. Pero también está la imagen religiosa. También está esta connotación de la imagen unida al rito. Al rito en ciertas religiones, ¿sí? Desde Altamira, y después vamos a ver que en la religión judio-cristiana se empezaron a retomar todas estas imágenes en el románico, en el barroco, ¿sí? En el mismo cristianismo primitivo, cómo se utilizaban los símbolos, el pescado, la cruz, como una imagen ya específica de fe, de una tradición religiosa, y en todas las religiones se han utilizado estas imágenes, ¿no? Tenemos que saber también que una imagen es como A mira a B, o sea, como yo fotógrafo miro otra cosa, o como tú pintor o tú escultor miras algo y lo estás reproduciendo, estás haciendo de la imagen un,
una mímesis, estás copiando algo para transmitirlo. Esto de mímesis lo vamos a ver más adelante porque es un concepto importantísimo de Platón. O sea, la mímesis para Platón y para Aristóteles tiene dos aspectos, está fundado en lo mismo, pero lo ven de diferentes modos, y esto es muy, muy importante, ¿sí? Ahora, ya estamos relacionando la imagen con la representación gráfica. ¿Qué es la pintura? Una forma, dijimos, lo más primitivo de comunicación, pero que sigue siendo ahora una forma impresionantemente efectiva de comunicación con todos los dispositivos electrónicos que tenemos, ¿no? De la pintura rupestre, la pintura mural, los primeros retratos, la pintura al óleo, ahora la reproducción mecánica de la que vamos a comenzar a hablar, ¿no? Entonces, ya que estamos de acuerdo en que la imagen es una manera de representar gráficamente algo, aunque es algo que nosotros pensamos, aunque tiene que ver con nuestras huellas psíquicas, que tiene que ver con el lenguaje, pero sí está bien decir que ese cuadro es una imagen, o que entramos a una iglesia y estamos viendo una imagen. Tenemos que entender entonces que la relación entre imagen y palabra es muy estrecha. Hay quien habla de textos escritos y de textos visuales. ¿Por qué? Porque un texto es algo que se tiene que leer y se tiene que interpretar. Una imagen es algo que se tiene que leer y se tiene que interpretar, ¿sí? La lectura y la interpretación es válida en un texto y es válida en una imagen. Tenemos que leer la imagen y tenemos que interpretarla. Eso quiere decir que la imagen pues, tiene un lenguaje, que es el que tenemos que saber manejar. ¿Cuál es el lenguaje de las imágenes? Es lo que nos va a llevar algunos videos para poder entender cómo se lee. O sea, antes de poder escribir, tenemos que saber el abecedario, ¿sí? Los fonemas, las palabras, las reglas de sintaxis, de cómo se estructura una idea en términos escritos y también en términos visuales. Ahora, tenemos entonces, como decía, vamos a tener que hablar de la relación que hay entre los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, y la relación histórica que hay entre las imágenes. ¿Qué tuvo que ver San Agustín con ciertas imágenes? La patrística. ¿Qué tuvo que ver Tomás con ciertas imágenes? ¿Qué tuvo que ver la iglesia en un momento dado, en esa famosa era el medioevo, que está muy mal entendida porque el medioevo no es una era oscura, sino es que es una era en donde surgieron muchas formas de expresión artística, de ahí surge el Renacimiento. Entonces, vamos a ver primero si la imagen es un texto visual. Vamos a ver qué es el signo lingüístico. Rápidamente, Ferdinand Saussure, que es el padre de la lingüística, tiene un texto que se llama Curso de Lingüística General, que curiosamente no lo escribió él. Él nunca escribió nada, murió muy joven. Lo escribieron sus alumnos escribieron, transcribieron los apuntes de sus clases y así tenemos ahora este texto de semiótica general. Saussure habla de la semiología. ¿Qué es la semiología? Semos quiere decir rasgo y logía, logos, el tratado de los rasgos, ¿no? La semiología es la comunicación que nosotros tenemos casi cotidianamente en todo momento. ¿Cómo te vistes? ¿Qué lentes usas? ¿Cómo te peinas? ¿Qué tipos de zapato usas? ¿Cómo caminas? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo comes? Todos esos rasgos, que si usas bicicleta o coche, cómo miras, todos esos rasgos son semiología. ¿Y qué es lo que estudia la semiología? Las señales. Las señales tienen la característica de ser abiertas, quiere decir
que están sujetas a una interpretación. Yo puedo usar este chaleco y sentirme lo máximo con mi chaleco, y ustedes pueden decir, qué chaleco tan horrible, color horroroso, o estos lentes no le quedan absolutamente nada. O sea, puede ser libre, ¿sí? Pero finalmente estas señales son dados a interpretaciones, ¿sí? Deben de ser interpretadas y no tienen una sola línea de interpretación, sino que tienen varias. Después, la semiótica. La semiología ya vimos qué es. Ahora, ¿qué es la semiótica? La semiótica sí es un conjunto de signos y son sistemas, a diferencia de la semiología, que son sistemas abiertos, que todo el mundo interpreta, la semiótica es un sistema cerrado y tiene que ver con el signo lingüístico, esto que nosotros hablábamos. ¿Qué es el signo lingüístico? Es la unión de la palabra con el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? En el signo lingüístico se habla de significante y significado. El significante es la señal visual o auditiva, es la palabra, son los fonemas. Por ejemplo, si yo digo árbol, A, B, R, B, O, L, son los fonemas que al unirlos dice árbol, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos ese fonema, esa palabra árbol, la vamos a representar y le vamos a dar un significado. Vamos a pensar en un árbol. Entonces, está el significante, que es el texto escrito, la palabra, el lenguaje, el idioma, y la huella psíquica que eso nos genera, que es la imagen. Esta imagen, pues sí, es un concepto, es un concepto mental que puede diferir de el referente, que sería el tercer, del triángulo semiótico, sería el tercer elemento, el referente, ¿no? Yo puedo pensar en un árbol como en un pino que termina en un triángulo, pero hay otra persona que puede pensar en un árbol que está muy redondito. Entonces, si yo te digo banco, tú puedes pensar en un objeto para sentarse o para subirse, y puedo estar refiriéndome a un banco en donde van los ahorradores a depositar su dinero, ¿no? Entonces, tenemos que ver del signo lingüístico el significante, el significado y el referente, o sea, la significación real del signo. Pero ¿de dónde parte este signo? Pues parte de la palabra, ¿sí? Ahora, si esta palabra, ¿sí?, tiene ciertas características, hay una que es muy importante para nosotros porque vamos a hablar de una semiótica visual. Esta palabra, y me refiero a esta palabra con todas las palabras, árbol, mesa, casa, gente, hombre, mujer, animal, etc. Estas palabras tienen una serie de características. Por ejemplo, tienen linealidad en el tiempo y en el espacio. Quiere decir, esa linealidad en el tiempo, pues, es lo que tardas en decir la palabra. Esa linealidad en el espacio es el espacio que ocupa esa palabra, pero es lineal. Árbol. Árbol. Ocupa un espacio la palabra y ocupa un tiempo en decirlo. Tiene inmutabilidad, quiere decir, no la puedes cambiar a tu gusto, ¿no? No puedes decir, yo ya no voy a decir árbol, voy a decir pímbiros. Pues no, nadie te va a hacer caso, porque para cambiar una palabra se necesitaría todo un proceso de los estudiosos de la lengua, de los semiólogos, de los estudiosos del Real Diccionario, de las academias de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una de las características fundamentales que Saussure denota es la arbitrariedad. ¿Por qué la arbitrariedad?
¿Qué tiene que ver la palabra árbol con lo que es un árbol? ¿Qué tiene que ver la palabra mesa con lo que es una mesa? Son signos arbitrarios, ¿sí? Que nosotros, a través del lenguaje y de la cultura, entendemos y generamos una significación, ¿sí? Esto que les decía de que una cosa es la semiología, que es un sistema abierto, y la semiótica, que es un sistema cerrado, se va entendiendo mejor. ¿Por qué cerrado? Porque la palabra denota específicamente el significante, un significado, ¿sí? Aunque el lenguaje en las figuras retóricas puede tener semiología, o sea, puede ser interpretado. Una figura retórica, poética, puede ser interpretada, pero en sí la palabra sí es un sistema cerrado. Entonces, tenemos que nosotros entender esto de la arbitrariedad, y ahorita vamos a ver por qué. Roland Barthes es un filósofo, nace en 1915, es un filósofo que se dedica, le dicen el filósofo de las costumbres, ¿no? Es autor de un libro muy interesante y muy entretenido que se llama Mitología Social, el sistema de la moda, que habla de todos estos elementos que nosotros estamos construyendo, de imágenes que son leídas semiológicamente por la sociedad, ¿sí? Y que son muy entretenidas porque él hace una crítica muy divertida. Tiene un libro interesantísimo que yo les recomiendo que lean, que se llama La Cámara Lúcida, en donde hace un análisis de la fotografía. Es un análisis muy personal porque realmente lo que analiza es una foto de su madre cuando ella era chica, era una niña. Entonces, Barthes y su madre tienen una relación muy cercana. Él siempre vivió con su madre, él siempre tuvo una relación muy, muy cercana a su madre. Y entonces este libro es más que un análisis frío, es un análisis muy intenso en donde los sentimientos y la intención, digamos, visceral, le gana en ciertos momentos. Entonces es un análisis un poco difícil de leer, pero habla de elementos muy importantes que vamos a ver, como el operator, el spectrum, el punctum, una serie de elementos que tienen que ver con la fotografía y que él les asigna un cierto valor, ¿no? Entonces, si lo pueden ir leyendo, repito, más adelante vamos a ver muchos de esos elementos: qué es el fotógrafo, qué es el sujeto fotografiado, qué es el espectador, qué es el espectador, ¿sí? ¿Qué es el puntum de una foto? ¿Por qué el puntum de una foto nos llama la atención? ¿Por qué nos llama la atención algo en una foto? Que a ti te puede llamar una parte de la foto, a mí me puede llamar otra, pero bueno, es todo un análisis muy interesante que hace Barthes. Barthes muere atropellado, relativamente joven, enfrente de la Sorbona de París, ¿sí? Y deja este legado, ¿no? Para hablar de Barthes tenemos que hablar de Walter Benjamin, que es el que escribe La imagen en los tiempos de la reproducción mecánica, que es un texto muy importante para entender a Barthes y para entender la imagen hoy en día. ¿Ustedes creen que los seres humanos han tenido el acceso a las imágenes que tenemos ahora? No. En el medioevo, en el románico, eran muy pocas las gentes que habían visto una imagen. Ver una imagen significaba entrar a un palacio, y no toda la gente podía entrar a un palacio, o entrar a una iglesia. No había otra manera de ver una imagen. Entonces, este texto de Benjamin, ¿sí? La imagen en la era de la reproducción mecánica, habla de la imagen en la era de la foto. Como hoy la fotografía ha hecho de la imagen algo primordial, algo importantísimo. Igual que Adorno habla de los medios de comunicación y hace una crítica de cómo el arte se está teniendo que constreñir a todos los elementos económicos que hay atrás de los medios, de la producción de medios,
de la difusión de medios, etcétera, ¿no? Y es donde Warhol hace su teoría, esta teoría tan interesante del arte en serie, ¿no? ¿Por qué retrata 4 Marilyns y por qué retrata 16 Mona Lisas? Warhol tiene una frase muy famosa que dice, yo en un día puedo hacer más obra que Picasso en toda su vida. Y decía, bueno, si el arte es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, bueno, pues mi arte es y sin querer decir nada de doble sentido, el arte de Warhol es un reflejo perfecto. ¿Qué es la sociedad? Lo que les decía, la prisa, rápido, el tener mucho. Hoy con las imágenes lo que queremos es poseer. No importa el original, yo no voy a ver la Mona Lisa al Museo del Louvre, yo voy a ver el original, pero quiero poseer esa imagen. Y entonces salgo y compro un póster, ¿sale? Y entonces ya tengo yo la Mona Lisa. Entonces todo esto de lo que habla Benjamin, de lo que habla Adorno, que le da pie a Gilles Debord para hacer toda esta teoría filosófica de la sociedad del espectáculo, nosotros vivimos en un espectáculo visual con las selfies famosas, ¿no? Y si voy a comer, no sé, enchiladas de mole, las retrato. Y si voy a desayunar huevos revueltos, los retrato. Entonces, todo esto es muy importante al grado de que hoy en día el arte y la publicidad tienen ya la misma poesis. ¿Qué es la poesis? Los griegos llamaban poesis al hacer, a la manufactura de la tecné, o sea, de la técnica. Hoy un publicista, un diseñador, pues tiene el mismo proceso creativo que un pintor, un músico, un poeta, ¿no? Un productor de televisión, lo mismo. Entonces, llega un momento en que las técnicas artísticas son tan parecidas en la publicidad que en el arte, que no hay manera de distinguirlas. Y entonces es cuando, por ejemplo, Duchamp hace su ready made, ¿no? Ya el arte está hecho, yo no tengo que hacerlo. Yo nada más lo interpreto, lo tomo y lo interpreto y pongo un mingitorio al revés, lo firmo como Rmut en 1918 y es todo un concepto. No es una estupidez ni es una tomada de pelo. Es un concepto que maneja Duchamp de manera magistral. ¿Por qué? Porque ya no importa cómo lo hiciste. Ya lo que importa es cómo lo comunicas, lo que está ahí, que ya está hecho, pero cómo lo transforma tu visión artística, digamos, estética, ¿no? Entonces, este hombre, Barthes, escribe un texto, uno de sus textos muy importantes, que es la retórica de la imagen. La retórica tiene que ver con los sofistas, con estos filósofos que se dedicaban a hablar, que muchos de los platónicos y de los de otras corrientes filosóficas del platonismo, pues no les parecía tan bueno. Los sofistas no importaba cómo podían seducir, querían convencer. Esa es la retórica, ¿no? La retórica es cómo hablar de manera elegante, cómo hablar seduciendo, cómo hablar bonito, ¿no? Entonces, la retórica de la imagen pone un análisis, la imagen publicitaria, la imagen que tiene lugar en el instante, en la semiología, en la estructura de un producto neta y exclusivamente, digamos, comercial, publicitario. Me estaban preguntando, oigan, ¿y qué la publicidad es arte? Yo en lo personal no creo que sea arte. Entonces me estoy contradiciendo, no. Sí importa en la publicidad cómo está hecha. Y probablemente la publicidad y el arte tienen un proceso muy semejante. Pero hay una gran diferencia. El objetivo que persigue la obra. Uno es vender, tratar de hacer que el espectador quiera poseer. El otro es hacer pensar, es hacer reflexionar, generar todo esto que, repito, los griegos hablaban, por ejemplo, Aristóteles en la poética, ¿sí? De esa purga en donde purgas tus emociones o en donde tú te sientes reflejado en el patetismo
O sea, te entristece, te indigna, te alegra, porque puede pasarte a ti. Todo eso que el arte conlleva no lo tiene la publicidad. La publicidad tiene esa retórica y una de los elementos, y con esto cerramos esta plática, importantes, es esto que les decía de la arbitrariedad. Miren, el caso de la imagen es muy relativo en la semiótica. Quiere decir, muchos de los semióticos antes de Barthes, de los estudiosos de la semiótica, tenían ciertas dudas sobre si la imagen era un signo lingüístico. De hecho, decían, bueno, la palabra es un signo lingüístico, pero las imágenes no tienen palabras, ¿no? Pero sí tienen un discurso, sí tienen una estructura que es leída, sí tienen un signo lingüístico. La diferencia y lo que hace esa duda es que el signo lingüístico para Saussure se basa en la arbitrariedad de la palabra, del significante y el significado, pues. Y en el caso de la imagen es exactamente lo mismo. Ustedes ven un signo que es el significado mismo. El significante que ven, ustedes me están viendo a mí como un signo. Pero ese significante no me están viendo a mí en la realidad, están viendo un signo, porque lo que están viendo a través de sus dispositivos o de sus computadoras, de lo que sea, de sus monitores, no es la realidad. Ustedes realmente están viendo lo que yo quiero que vean. No saben qué hay del otro lado, qué hay enfrente, que si estoy nervioso porque el perro está caminando por todos lados, ¿sí? Ustedes están bien, ya lloró, miren, dije el perro. Ustedes están viendo lo que yo quiero que vean. Entonces, no están viendo la realidad. La gente cree que las imágenes son la realidad y no es la realidad. Es un signo, pero es un signo, es un significante idéntico al significado. Yo, signo, para ustedes, soy idéntico a lo que soy en este momento. ¿Me explicó? Entonces, eso es lo que hace importante, esa es la clave, la relación con su significado, la relación del significante con el significado en el caso de la imagen, ¿no? Esto es un poco como hablar de la clave de las imágenes en términos publicitarios y en términos mediáticos, ¿no? Por eso es tan importante la imagen. El problema es que vemos una imagen y olvidamos que es un signo. No tenemos que olvidar que es un signo. Y hacemos una imagen y olvidamos que es un signo. No estamos haciendo la realidad, ni siquiera estamos viendo la realidad. Es una abstracción de la realidad, que era lo que les decía en un video muy cortito que hice. Estamos viendo una abstracción, por eso tiene tanto que ver con la matemática, porque es la abstracción del espacio, ¿no? Una representación de la realidad que no es real. Recordamos lo que decía Berger, como A mira a B. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces me acuerdo de una obra de un autor, ahorita no recuerdo el nombre del autor, se llama Las tres sillas, en donde está una silla real, una silla de verdad, está una foto de la silla y está un texto de la silla. Interesante porque, ¿cuál es la silla? Lo que dijera Platón como la idea, pues la idea de silla está en nuestra mente, ¿no? Es la silla perfecta, la idea que nos dio Dios, el demiurgo para Platón, esa es la silla perfecta. La silla que hace el carpintero es una copia, por eso la mímesis es tan importante, porque es una copia, ¿sí? Y tiene una degradación ontológica con la silla que hace el demiurgo. La silla de la fotografía es una copia de la copia, por lo tanto está todavía más degradada ontológicamente, ¿sí? Pero en el texto ya no está la silla. El texto lo que hace es describir la silla. La silla es un artefacto que tiene respaldo, que tiene un alguero, que tiene cuatro patas. Y si el texto está escrito en ruso y tú no sabes ruso, pues el texto no te dice nada, no ves por ningún lado la silla en el texto, ¿no? En el texto ya no está la silla, ¿sí? Entonces, esto que habla Barthes
es muy importante como imagen. La imagen es una copia, es una mímesis de la realidad, pero no es la realidad. Nosotros en imagen somos signos significantes como palabras, ¿sí? Y por eso les ha costado tanto trabajo unir a la palabra, a la imagen, perdón, como un signo lingüístico. Ahora, en la imagen publicitaria analiza tres tipos de mensajes. El mensaje lingüístico, la imagen generalmente tiene un texto, o la marca, o toma... Hay un análisis que hace Barthes que si lo quieren ver es maravilloso, que es sobre una pasta que se llama Panzani. Es una pasta hecha en Francia, es un anuncio francés, y la pasta se llama, la marca es Panzani. Entonces hace un análisis de toda esta parte, de toda esta imagen publicitaria, ¿no? Y entonces dice, bueno, si hay un texto que puede reforzar la imagen, o que puede contradecirla. Pero si no sabes francés, no le vas a entender al texto. Entonces, nos vamos a la primera, al mensaje icónico connotado, o sea, la imagen connotada, que es lo que vemos, lo que estamos viendo. Es una foto de una pasta, hay unos jitomates, hay una cesta, como no sé, una canasta para ir al mercado, y hay una serie de productos que te indican que Panzani, con Panzani puedes ya hacer tu pasta, ¿sí? Pero también hay si ese es el mensaje icónico denotado, también hay el mensaje icónico connotado, que es lo que se interpreta. Por ejemplo, toda la imagen es en rojo, Panzani tiene unas líneas verdes y las letras están en fondo blanco, y rojo, verde y blanco, pues es la imagen de la bandera italiana. Y Panzani es una palabra que te suena a italiano, y los tomates y la composición está hecha como un bodegón renacentista, muy clásico, ¿sí? Entonces, esos son los tres elementos: el texto, la imagen icónica denotada y la imagen icónica connotada. Entonces, todo esto hay que saberlo, pero hay que hacerlo tuyo para entender lo que estás haciendo cuando manejas una imagen. Espero que este video les haya gustado, les haya servido de algo, y vamos a seguir hablando un poco sobre la historia de las imágenes hasta el momento en el que estamos viviendo, que, que ya no tiene precedentes. Yo creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Los millones y millones de imágenes que se hacen diariamente, ¿sí? Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.